la vida no tiene sentido. No hay un sentido, no hay algo por lo que pelear. En los dos momentos en los que nos volvemos idiotas, cuando nos enamoramos y cuando se nos muere alguien. A mí me da miedo el olvido. ¿Qué dicen, gentecita? Buenas, ¿qué dicen, gentecita? Aquí estamos una vez más con un episodio del podcast. Junto aquí un gran invitado con respecto al miedo, con respecto al crimen, con respecto a todo lo que tiene que ser directo. Y con nosotros el día de hoy nos está acompañando Alejo. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Énfasis en lo de grande, ¿no? Hola. Disculparán, casi mido 1.90. Así. Desde esa cámara se ve. Bueno, pues, y el día de hoy estamos con Alejo porque tenemos una temática que trata sobre la psicología y el miedo. Con respecto a más o menos ciertas cosas, en el canal de Alejo se habla mucho sobre ciertos temas del miedo, sobre ciertas cosas directas, sobre ciertos también acontecimientos un poquito fuertes, por decirlo así. Entonces el día de hoy estamos con un capa que nos va a hablar sobre ciertas cosas que tienen que ver con el miedo. Y para poder empezando, bueno, pues el miedo es una herramienta, es un recurso que se trata, que te ayuda a informar si las herramientas que tienes son suficientes en ese momento. Ya, entonces es como un guardián que te dice, ok, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ¿sabes qué? Es mejor que te calmes en esta situación en ciertas cosas. Pero también el tema del miedo puede ser algo que no se vea tan bonita, tan bien de buena manera en ciertas ocasiones. Y para ello le tengo ciertas preguntas aquí a mi amigo Alejo, y es ¿por qué consideras tú que nos atrae tanto las historias de miedo? Creo que hay una mezcla de esto, lo que es el Eros y el Tánatos. Es súper importante entender dos cosas. Primero, siempre nuestro acercamiento a la realidad, como decía Durán Barba, en ¿Dónde está la gente?, es que nosotros en las sociedades latinoamericanas nos acercamos mucho a la información desde el morbo. Es decir, o sea, aquí no hay que hacernos los locos. Lo que más nos llama la atención a las sociedades latinas es, oye, ¿sabes qué? No sé cuántito le dejó a no sé cuántita. ¿Y sabes qué? ¿Cómo le dejó? ¡Chuta madre, ve! El chisme está bueno. El chisme vende. El chisme vende, pero la cosa es que hay un elemento que también, esto más bien creo que es más tesis mía. Veo que en las sociedades latinas también tenemos un poco el tirar un poco a lo que es la hipocresía. Y hay que ser súper claros, también las sociedades latinoamericanas somos hipócritas porque nos mama el chisme, nos encanta poder hablar incluso del chisme relacionado a la muerte. Claro, lo macabro que tiene también. Claro, y ahí viene este Tánatos, porque si bien digamos que nos movemos mucho en el Eros, yo siempre digo, quieres reconocer a música como muy básica, va a hablar de amor, desamor y fiesta, no hay otra. Ya. Y si tienes otros temas, es que, bueno, básicamente es producido por las grandes corporaciones musicales, pero saben utilizar muy bien nuestros instintos primarios. Entonces tenemos el Eros cubrido con esto, todo lo que sería el chisme, la farándula, prensa rosa. Pero también hay otro tema, para los que no lo saben, no es que yo hago de memoria esto, sino que yo estudié comunicación en la Universidad Central, también unos añitos estudié lo que es filosofía en la Salesiana, y ahí un poco nos marcó muchísimo el tema de ver otros enfoques de lo que es el periodismo. Yo tengo dos enfoques, que es el periodismo gonzo, que es un poco acercarse un poquito más a la realidad, y el que no utilizo normalmente para ese tema del miedo, que es el true crime o crónica negra. Entonces, como ya vimos, desde el nombre ya. Es que tocó estudiar. La cosa es que con este tema de la crónica negra, sí se diferencia un poquito con el extra, si quieres después lo profundizamos eso, pero un poco yendo a lo del terror en sí mismo. Nosotros tenemos miedo a morir. Psicológicamente, como tú ya lo ejemplificaste bien, el tema del terror a sobrevivir, a vivir. Ajá, como este guardián que te dice, hasta aquí, niño, ten cuidado, resérvate, vas de estas cosas de cierta Pero el manera. ser humano creo que es el único animal que no solo que siente miedo, sino que siente también placer en ese miedo. Oye, todo el mundo nos hemos subido a un escape room, todo el mundo se ha metido en en una montaña rusa que le genera miedo, le genera adrenalina, pero siempre pasa esto, te pega en el susto y ese rato se te baja la adrenalina y es como, pero que te sientes, bueno, de hecho es un tema, y esto anote a la gente que quiera conquistar a una chica o un chico, para cuando tú ves una película de terror, las endorfinas se disparan y es súper común que la mayoría de gente, después de tener, después de una película de terror, se aumenta la posibilidad de que tú tengas relaciones sexuales, porque las endorfinas están disparadas, entonces es más fácil
llevar a una persona. No le lleves a una película de drama, no, llévale a una película de O terror. la película de terror. Oh, Ajá. claro que sí, se van subiendo es como un cóctel químico, ¿no? Vas teniendo un cóctel químico con todo lo que vemos, con todo lo que se va dando. Y pues puedes tener una gran oportunidad. Ya saben, ya saben, tips con Alejo, 10 de 10. Dentro de todo esto, ¿cómo tú consideras? Todos hemos visto la película de It y vemos que ciertos miedos infantiles se van reflejando también en la vida adulta de estas personas en el tema. ¿Cómo tú consideras este tema de cómo afectan las experiencias del miedo durante la infancia? ¿Cómo tú consideras que las afectan desde la infancia en la edad adulta? A ver, psicólogo no soy, pero la cosa es que sí entiendo el tema del terror de que nosotros íbamos desarrollándonos como niños y comenzamos a dar una entrada al mundo. Entonces, esa entrada al mundo, ese desarrollo social, bueno, eso ya me es en filosofía. Digamos que si es que les puedo responder algo, no es tanto en psicología, sino en filosofía. El desarrollo del niño va entendiendo y aprendiendo su mundo. Okay. Entonces, como decía Rousseau, el niño nace bueno, pero el mundo como que le daña. Hay gente que dice que es como innato, va variando acorde a la tesis, pero me parece que ese desarrollo social lo que hace es que tú de niño vas aprendiendo. Entonces, como tú vas aprendiendo poco a poco a qué le debes tener miedo, qué es lo que te puede hacer daño, ahí es que viene el trauma. Porque seguramente de niño, eso que tú le tienes miedo ahora, bueno, te está haciendo daño. Entonces, un poco relacionándole con Stephen King, sí habló mucho de esos temores infantiles, pero también habla de los terrores sociales. Tú te das cuenta, sí, Pennywise termina siendo una especie de monstruo trascideral, pero la cosa es que en sí mismo este monstruo utiliza los demonios de Derry, utiliza los miedos de toda esta ciudad. De toda la ciudad. Claro, por ejemplo, imagínate que una de las muertes es cómo le matan a una persona LGBT, para hablar de lo que era la homofobia dentro de ese pueblo. Del pueblo. Entonces te está hablando mucho también cómo ese proceso de crecimiento de niño, cómo la sociedad te va reventando. Tengo un libro para recomendarles despuesito, pero bueno, ya, va por ahí, o el tema social. Ok, entonces podemos entender que el tema del ambiente va generando ciertas experiencias que tú vas teniendo, que van generando el tema de los miedos. Claro. Y sobre todo, a raíz de generarte estas experiencias, también vemos la palabra que es sobre todo, es que lo vas convirtiendo dependiendo en una herramienta de supervivencia. Es una herramienta de supervivencia, pero también puede ser, si es que no le controlas bien y no le trabajas bien, algo que te deje paralizado. Yo creo que, bueno, como les digo, o sea, yo más me tiro a lo social, no tanto a lo personal, porque no es mi área de la psicología. Hay que entender algo. El miedo social hoy en día en el Ecuador ya nos está paralizando. Hay que ser claros. Hoy en día tú escuchas una moto que se te cierra a toda velocidad. Y tú ya estás con el celular. Y estás con el celular o estás aterrado. Y a lo mejor solo es un pana que aceleró la moto. La cosa es que el miedo social, no fruto, por si acaso aquí no voy a decir, el miedo es una percepción. No. O sea, todos los días estamos viendo casos horrorosos, pero el punto es que ya lo estamos normalizando. Estamos comenzando a normalizar ese miedo hacia lo que es la delincuencia y también, y creo que es más complicado, estamos normalizando la violencia. Les cuento algo que de hecho me está pasando bastante en los casos que analizamos todos los días. Ya no solo hay casos que uno dice, oye, el narco. No. Hoy en día ya hay casos concretos de personas comunes y silvestres utilizando y normalizando la violencia como una herramienta. Te cuento un caso rapidito. Un médico en Píllaro, el man le comienza a dar todo a su hijo. Sí, y sí, su lo vi. hijo de 31 años y le cae a botellazos, le mete varias puñaladas y le corta el cuello. La gente, fue tan sádico este caso que la gente pensaba que eran sicarios que se iban a pasar por pacientes. Pero no hay tal. Era el hijo. Por las cámaras se dan cuenta que el man se estaba cambiando de ropa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad también está... No es que el tipo es un loco, puede ser. Pero lo que pasa es que la sociedad ha normalizado el uso de la violencia y esto ya pasó en Colombia. De hecho, hay una canción, hay un vallenato viejísimo que se llama Violencia, maldita violencia. Y es durísimo porque está hablando... Claro, te habla de todo el contexto social. Ese que el paraco tiraba, el indio tiraba, y mi machete. Lo que está hablando es que toda la sociedad se está jodiendo y todo el mundo está tirando bala. O sea, ese miedo social puede corromper una sociedad y yo no me quiero ni imaginar cómo van a ser la psicología de los niños que están creciendo en estos años. Claro, por eso lo mencionábamos como este tema de supervivencia, pero se ve como una supervivencia, no tan desde un punto de como un recurso para decir, ¿sabes qué? Puedo solventarlo, sino que te dicen como por el hecho del contexto cultural se vuelve un poquito
esta supervivencia demasiado, como un estado de alerta, podríamos decirlo, como este estado de alerta demasiado grave por el hecho de que no sabes si es que, yo qué sé, X persona pasa con una moto, es tu pana o es alguien que, yo Claro. qué sé, puede amedrentarte lo que tú quieras dentro de este tema. Y dentro de este tema también, en varios casos que tú has visto, en este caso que también lo mencionabas, ¿cómo tú consideras que el miedo ha sido parte de tu historia personal en todo lo que has visto? Dolorosamente yo tengo que reconocer que el miedo a mí sí me puede. De hecho, por ahí está mi novia tras cámaras. Hola, Rebe. Lee tarot súper bacán. El Rebe ya convive conmigo y ella me decía, o sea, a veces tú tiendes a sobrepensar mucho las cosas y reconozco que es fruto del miedo. Y te digo, a nivel personal, y esto me duele bastante aceptarlo, o sea, mi forma de ver el mundo sí se ha visto un poco supeditada a cómo tener una estrategia en torno al miedo. Mi forma de sobrellevar el miedo es analizar y analizar y analizar y analizar y sobreanalizar. Y eso me ha ayudado, digamos, a sacar algo adelante. Pero la cosa es que no es, a veces, yo siempre digo, o sea, sí fue súper necesaria mi pareja, porque ella lo que hizo fue que, si es que yo me pasaba todo el tiempo sobreanalizando, no hacía nada. De hecho, Ok. yo también lo del canal, lo del tema del TikTok, yo no lo iba a hacer. Yo decía, no, chuta, va a ser ridículo. En esa época, cuando comenzamos el TikTok hace unos 2 años, si todo era bailecito, y decir, yo voy a hacer el ridículo, Claro, ahí no vale. claro, no, ¿cómo vas a meter este tema De periodismo, de crónica, de true crime, ¿cómo vas a hacer eso? Claro. Que falta de seriedad. Y claro, ella me dijo, o sea, como que no, o sea, da el salto, realmente está on fire, te va a servir. Y carajo, lo reconozco en cámara. Muchas gracias, Sí, mi pues, amor, realmente me diste el mejor consejo de mi vida. Dentro de todo esto, hemos visto que el miedo se basa desde un tema de como una herramienta, que lo mencionábamos, que te dice qué clase de recursos tienes y son suficientes o insuficientes. Ya hemos visto que a veces este miedo, dependiendo del ambiente, se puede convertir en un miedo irracional o puede sobresalir tanto para que sea un miedo que lo puedes ver dentro de una creatividad y por ende tú también lo proyectaste. Yo creo que la necesidad es la mejor musa de cualquier idea creativa, cualquier sublimación freudiana, colega. Yo no sé, pero dos pendejadas. Eso sí entendí, ¿no? Esas dos que tres pendejadas de psicología sí se. Yo creo que esa construcción de la sombra no nos sale de ahí el nombre sombras, pero sí, o sea, un poco de esa sombra que decía Acá, Jung. y todos tenemos esta El yo, sombra, el yo, la el ello, sombra el yo. de Jung. O sea, me parece que sí es súper real de que uno le puede sublimar, le puede generar creatividad, pero también lo que hablamos un poquito antes, es que si es que digamos que en mi caso, le pude dar una segunda lectura y le pude sublimar, porque tenía los recursos económicos en mi hogar que me permitieron, y el contexto sociocultural, Pierre Bourdieu, capital cultural, o sea, es necesario también tener el recurso cultural. Claro, para te ayudó poder el sublimar. ambiente para Claro. poder darle este Sí, recurso. Ahora sí. Ahora sí, el librito. No todo el mundo tiene las mismas ventajas. Les recomiendo muchísimo este libro, La conquista del pan, de Piotr Kropotkin, que te habla justo de eso. O sea, cómo también dentro de la sociedad, cómo nos puede influir a nuestras opciones laborales. Y también es casi como un ABC de la anarquía, pero bueno, es otra cosa. La cosa es que este librito te habla de eso. O sea, que también tú puedes tener esa óptica de que, oye, primero, siempre dicen, oye, pero tú eres dueño de algo. No necesariamente, porque hubieron una serie de caracteres que fueron desarrollando a que la gente pueda aportar un conocimiento a largo plazo. Les recomiendo mucho el librito para que lo entiendan con más detalle, pero yo me quedo con la parte del libro, justo en lo que tú me preguntabas, de que yo tuve los elementos sociales y los elementos económicos, mi familia, ¿no? Yo toda la vida Calderón para el mundo. Sí, no, yo estoy orgulloso de haber nacido en Calderón. Mi barrio, solo me faltan las gafas ahí. Mi barrio me respalda. Pero la cosa es que, oye, a pesar de que yo vengo de un contexto sociocultural popular, tuve el contexto, digamos que, primero, lo que decía, o sea, Claro, los recursos necesarios los para poder recursos decir, ¿sabes qué? económicos, sí. Oye, le puedo sublimar y Ajá. le puedo catalizar ese miedo que tenía en producir algo. Pero yo me pongo a pensar,
Y el montón de gente que no tiene Claro, esa ese capacidad. me ganaste la Sí. palabra. Justo, el montón de gente que no tiene la capacidad para verlo, no desde un punto de vista como de aprendizaje o de herramienta de autoayuda, por decirlo así. Y ahí se vuelve trauma. Ajá, y ahí se vuelve, exacto, y ahí se vuelve algo demasiado nocivo, demasiado que te genera todas las experiencias negativas y a veces hasta incluso es el hecho de buscar una necesidad de otra persona que te solvente también esto que tal vez tú no puedes trabajarlo. Vacío emocional y ahí comienzan a generarse Exacto. las codependencias. Muy bien. Hay dos Claro. sirvieron las 2 que 3 clases de psicología que nos daban en la universidad. Para que vean que también el miedo tiene su porqué dentro de varias situaciones. Sí. Y pues dentro de todo esto nos vamos a ir a un rompehielo justo con Alejo para que pues podamos ver más sobre esta temática del miedo. Y pues antes de hablar sobre rompehielos y hablando de hielos, tenemos aquí 2 cervecitas de Alejos. Auspiciadas por Royal Hub, ya saben, justo hoy estamos aquí auspiciados por este bonito ambiente que nos permite tener estos bonitos episodios del podcast. Así que gracias Royal Hub, salud. Ay, qué bueno, no está con tanto gas. Suavito. Ayuda para el reflujo, ñaño. Bueno, pues te voy a mencionar, siempre el rompehielo tiene ciertas instrucciones. Como estamos hablando del miedo, en este rompehielo es un reto, por eso te mencionaba antes de empezar si tenías saldo, para poder llamar a una persona, ¿sí? Vamos a una persona de tus Al contactos. corona de los GDR, los lobos. Al de los lobos, ¿sabes? Sí. O sea, me llamaron a la típica del call center que te quiere hacer asustar recién. Ya. Y fue así como que llamada, el call, le vimos y estaba en Colombia y así. Ta madre, cuando me llamó fue así como que, a ver, ¿y qué corona? ¿Del norte, del sur? Ta madre, vos no sabes, ¿quieres venir aquí a amenazar, cojudo de...? Le dije otras cosas y le cerré. Qué miedo, ya fue suficiente ese reto. Llamar al de los lobos. Pero, ¿qué consiste el reto? Vamos a llamar a una de las personas de tus contactos a inventar una historia de miedo que te esté pasando en este momento. A Guillermo ser Lazo. lo que ¿Qué? Que tengo el contacto. puede ser a quien tú quieras para ver qué clase de recursos tiene esta persona con la historia que tú le puedes comentar. Claro que no tiene que ser tan subida de tono, pero pues yo que sé, más o menos mencionarle y decirle que sea algo un poquito light, un poquito como de, ok, ¿sabes qué? Me pasó esto, me está sucediendo esto, para ver qué clase de acciones toma esa persona dentro de este reto. Obviamente tienes que ser muy convincente en todo esto. Así que vamos a escoger a alguien de tus contactos y lo vamos a llamar. Pero la cosa es que la gente que tengo en los contactos sabe que yo no juego, entonces de una me va a creer. Mira, para que vean que no es joda. Guillermo Lazo personal. ¿Cómo llegó ese número ahí? Bueno, soy periodista. Vamos a escoger a alguien y le vamos a hacer una historia un poquito media de tono, podríamos decirlo. A ver, este puede ser. Vamos a ver. A mi tatuador preferido, al buen Tonquita. A ver si es que nos contesta, obviamente. Dile, ñañito, me acabo de remellar toda la manga y necesito que me tatúes nuevamente. No sé cómo vas a hacerlo. Ya, de una. A ver. Obviamente lo vamos a poner en altavoz también para poder. Obvio. Ahora, ¿será que nos contesta nada más? Eso es lo otro. Hola, Ñañón. Hola, Tonquita, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dice mi brother? ¿Cómo vas? ¿Qué hacemos? Hoy aquí, Ñaño, con una eventualidad media jodida. Verás, hermano, acabo de tener un pequeño accidente en la moto de mi hermano. Si te acuerdas, yo tengo toda la manga ahí tatuado, Ñaño, y creo que sí me he llevado unas partes ahorita. Entonces, hermano, quería ver si es que había la chance, y más que todo que me expliques, o sea, cuántos días tienen que pasar para poder tatuarme algo encima. No sé, hermano, me duele bastante, la verdad, entonces no sé si es que hay cómo tatuar. A ver, espérate. ¿Te raspaste el brazo en una caída de la moto? Sí, Ñaño, estábamos con mi hermano subiendo por la subida de Yambal, hermano, y me voy de hocico, y el problema es que tarado estaba en camiseta, hermano, y me va llevando a la parte de la manga de la muñeca izquierda. Ya, verás. Bueno, va a depender mucho de qué tan profunda sea. ¿Ya? Ya, más o menos calcúlale unos 25 a 30 días. 25, 30, pero me duele bastante, hermano, o sea, realmente estoy bien adolorido. O sea, sí aguanta la piel. Esa es la cicatrización normal, pero depende mucho de qué tan fuerte, o sea, de qué tan profunda sea la herida, ¿me cachas? Ya. Un normal, entre 21 y 25 días ya está. Pero vos le puedes hacer. O sea, de poder hacer, se podría hacer siempre y cuando la piel ya esté normal. Pero hay que dar
O sea, tienen que darte zona de que si es que el raspón no quemó piel. Chuta, pero entonces, se le puede hacer, ñaño, pero sí me da miedo un poco la sepsia. Bueno, yo sé que vos eres bueno para eso, pero sí me da miedito eso. Tal vez algún cortado o algo así. Lo que pasa es que verdadero tienes que hacerte ver con un traumatólogo y luego con un dermatólogo. ¿Por qué? Porque la piel, cuando tienes un raspón en el pavimento, ¿Ya? tienes como una especie de quemadura y sabe quedar como que muy delgadita la piel. O sea, Entonces, ahí, duele bastante, ñaño, es el problema. bueno, es que ahorita es reciente, pues yo te digo ya más luego, ¿no? Ya. Ñaño, oye, verás, te cuento la plena, hermano. Acabamos de hacer una especie de cuña, hermano, porque estás haciendo un podcast y es una historia para ver qué tan podía contarle a alguien. Entonces, hermano, no me pasó nada. Sí quiero hacer un tatuaje, pero otro rato, hermano. También saludos, Cevitas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bro? Yo quiero un tatuador como tú que se preocupe por sus Sí, con qué cariño, con qué mimo. qué mimo. Verás, brother, sí te puedo tatuar, pero tienes que ir a... Y me mandaste al traumatólogo. Qué bacán, ñaño. Esos son amigos y tatuadores que valen la pena. Qué bueno. Aquí dejamos el número del Tonka también. Aquí el número del Tonka, por favor. Grandes tatuadores que se preocupan por sus clientes. Hermano, muchas gracias. Ay, sí, No hagas asustar, pégale. dice. Ah, sí, Esa te era parece. la idea, que te haga asustar. Manito, un abrazo. Gracias. Igual, mi brother, suerte ahí. Un saludo para todos. Chau, chau. ¿Se cumplió el objetivo, muchachos? ¿Qué dice producción? ¿Te gustó? ¿No te Mi gustó? tatuador me ¿No te ama. gustó? Mi tatuador me ama. Quisieran un tatuador así, ya saben, aquí están los números del Tonka para que vayan a chequearlo. Y pues con esto concluimos el tema del rompehielo con el miedo. Si ven, existen personas que tal vez puedan ser muy regias en decirte, ¿sabes qué? Si te pasó esto, te puede ayudar de esta manera. Porque han tenido varios recursos para tal vez, sí se asustó al final, pero pues Sí. durante toda la llamada estuve Sobrio, tranquilo, serio. serio, Profesional. regio, profesional de todo. Así que pues también puedes ocupar esos recursos a pesar de tener miedo. Así que seguimos con este podcast. Y bueno, pues para continuar con esta temática del miedo, vamos a profundizar un poquito más sobre ciertas cosas, sobre ciertos, más que nada, temas personales. Ya hablamos sobre un tema más teórico con respecto a lo que es el miedo, sobre el chisme, sobre un poquito más, sobre este tema más de lo macabro, de lo desconocido. Ya hicimos el rompehielo, pero sí me gustaría saber un poquito más de Alejo, más como persona en ti, ¿qué es lo que te da miedo? Mi novia enojada, me da terror. Tengo miedo, ya me toca chanclazo en la casa, hermano. No, a ver, ¿qué me da miedo? Yo tengo dos miedos. Creo que el uno es un miedo personal, el otro es un miedo social. Creo que el miedo social, a mí me da miedo, y es doloroso, o sea, para mí reconocerlo así, a mí me da miedo el olvido. Me parece, para los que no lo saben, yo soy ateo, yo no creo en ninguna deidad ni nada, ni creo que haya una segunda vida. Y creo que solo tengo una vida. Entonces me da bastante miedo el hecho ¿Este miedo de... existencial de lo que hay después de la muerte? No me pongas a citar autores, pero básicamente es un poco la náusea de Sartre, o sea, de ver a la nada y ver que, puta, te puede regresar la nada, es la mirada, y no hiciste nada. O sea, literalmente tu vida fue totalmente irrelevante, y de hecho yo, desde los 20 hasta los 30 años más o menos, o sea, con ese miedo tomé una serie de decisiones idiotas, digo yo, o sea, porque era ese miedo, o sea, esa, ¿qué digo yo? Como esa inseguridad de que la gente que estaba a mi alrededor no me recuerde, no dejaron recuerdo en esas Ok, personas. ya lo Y sobrepiensas. cometía estupideces una tras otra. Pero por suerte, yo sí, o sea, te reconozco que soy muy atado a las tesis y a los libros. Ujú. Cayó en mis manos dos textos súper buenos. Uno fue la Biblia satánica de Anton LaVey, que me rompió un poco el tema de lo que era la moral. Y cayó también en mí, si bien ya la había leído a Nietzsche, o sea, digamos que en esa época yo era como muy así metido en la política y decía, no, que me dices pendejadas. Claro, pero ya el ir leyéndolo te dio el sustento también como para alimentar esta idea un poquito. Y darle la vuelta. Ajá. Y me cayó en mí las tesis de Albert Camus, El extranjero, mito de Sísifo, el absurdismo, que te dice una cosa que es muy fuerte, pero muy sencilla. Hay gente que le destrozaría, a mí en cambio me dio paz. La vida no tiene sentido. No hay un sentido, no hay algo por lo que pelear. Y más bien eso hace
que si tienes una sola vida y no tiene un sentido claro, solo vive. Claro, Vive tranquilo, vive sin joder. Y eso me dio mucha paz. Me hizo muy libre. O sea, es estúpido, pero sí, lo absurdo de la vida me dio paz. Claro, es que muchas personas lo ven y a veces tal vez personas que nos vean el tema de decir, sabes que la vida no tiene sentido, pueden verlo desde un punto de vista muy macabro o de mucho miedo. Pero desde el punto de vista que lo ves es el tema como más de la reflexión y entender que pues es lineal, es simple lo que está pasando. O sea, lo estás haciendo, estás viviendo, te está agradando. Claro que pues hay veces en las que te tambaleas por este tema del miedo, de lo que no has hecho nada, pero sobre todo es simplemente seguir dándote una experiencia de vida en diferentes situaciones a las que te vas enfrentando. Y te dice el miedo social, es ese. El miedo personal lo conocí recién. Me permiten el espacio, o sea, quiero darle un pequeño homenaje a mi tío, Javier Camacho. Él falleció hace poco y fue muy duro, porque me enseñó mucho, me enseñó muchas cosas. Él, si me ven así como un poco más alegre, más suelto, yo era una persona de joven muy ratón, muy chiquito, así prácticamente yo era el niño que estaba contando hormigas a un ladito mientras todos jugaban fútbol. Y él me enseñó a ser más suelto y hace poco él falleció. Y el miedo que tengo ahora, que no lo conocía, realmente yo no lo conocía, es el miedo a no solo perder a las personas que yo quiero, sino que es un miedo diferente. Él antes de morir me dice algo que me deja batido, porque él, o sea, entra en coma y no sabemos por qué, pero se levanta como se levanta como 2-3 días. Okay. Y nos dan la chance, o sea, decimos, bueno, ya se recuperó, qué bacán. 2-3 días, habla con nosotros, estaba peleado con mi papá, con mi mamá, yo soy el único tío que yo tengo de parte de papá. O sea, no había explicación por lo que se levantó. No sabemos. Y fue horrible porque incluso nos tocó ir a la morgue. La gente idiota del hospital no le pone las placas para identificación. Viene la gente de la funeraria y dice, ¿saben qué? O sea, no podemos llevarnos a cualquiera. ¿Quién es? Mi papá se rompe, mi hermano también se rompe y me toca a mí ir a la morgue a reconocerle, amortajado. O sea, fue horrible. Claro, fue una experiencia demasiado fuerte. Aunque no lo creas, eso fue duro. Creo que voy a tener terapia después de eso, pero hay una cosa que me deja muy marcado, que él me dice, yo no me quiero morir. Yo quiero de aquí a casa, quiero dormir, quiero descansar en mi casa. Y me da terror no poder haber hecho nada. O sea, me da frustración. Ya una persona, por ejemplo, yo diría un abuelito que ya está como muy mayor y digo, ok, o sea, ya como dicen, ya les llama a la tierra, como dice Fito y los Fitipaldis. Pero cuando es alguien joven, porque él muere de unos 58 años, claro, tengo ese miedo de que la gente que yo amo no poder hacer algo para que su vida sea mejor. Y yo sé que no es mi responsabilidad. Eso justo te iba a decir. También creo que la herida está muy abierta. Claro, o sea, comprendes. Pero... Hay muchas emociones, como decíamos, también dentro del miedo también existen varias. Vamos. Salud, muchachos, salud por esta historia, Alejo. Por mi tío, salud. Salud, mi hermano. Y más que nada, como vamos viendo dentro de esta parte personal, como tú dices, de este segundo miedo, pues sí tiene que ver mucho con este tema de los cócteles emocionales que tú tienes dentro de todo esto. Y es comprensible que no tengas varias situaciones que no te agraden, que no te ayuden, que no sepas cómo transformarlas o no sepas cómo canalizarlas. Y sí, y a veces nos hacemos responsables de esas situaciones que sí, o sea, como tú dices, uno no está preparado ni capacitado para esas situaciones. Pero a pesar de no estar preparado y capacitado, eso es lo espléndido del ser humano, que aunque suene raro, podemos conversarlo dentro de un podcast y saber que también te va a generar una experiencia dentro de esta situación. Te digo una que es horrorosa, nadie te prepara y es algo común. Sí, ok, que todos los cementerios, los ataúdes, la gente va vestida. ¿Cómo les viste? No les viste la gente. O sea, tienes que vestir a los propios parientes y es hecho mierda, o sea que después de que se muere alguien que le ves morir, tienes que entrar al cuarto de él y comenzar a revisar la ropa de esas personas. Y decir, oye, ¿cómo le hubiera gustado vestirse a la persona que acaba de fallecer? Claro, no comprendo. Pero dentro de todo esto siempre sabemos mencionarlo. Una de las últimas lecciones que te deja una persona
que fallece, y obviamente a nosotros nos da miedo trabajarlo, es el tema de que la última lección que te deja una persona es el hecho de que aprendas las fases del duelo. Es la última lección que te deja una persona si te pones a pensarlo. Te toca aprender sobre el duelo, te toca aprender sobre el miedo, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la negación, sobre la culpa también, sobre ciertas responsabilidades ajenas y también sobre todo la aceptación de estas cosas. Es la última lección que te deja una persona que fallece. Pero obviamente siempre va a estar esta temática del miedo de por medio para que tú vayas trabajándolo y teniéndolo como una experiencia a largo plazo dentro de todo esto. ¿Sí? Entonces, me alegra Número bastante. de Sebastián aquí para que haga terapia, ya saben, para que le psicoanalicen. Para que sepa, me agrada bastante poder conversar esta parte un poquito más personal, ¿no? Un poquito más personal sobre el miedo y sobre todo entender lo que veníamos hablando al principio. Tiene mucho que ver con el tema de los recursos. A la final hay una pequeña parte del cerebro, no es la amígdala que tenemos acá, sino es la amígdala del cerebro, que es la responsable de regular y saber qué clase de miedos vas a tener sobre ciertas cosas y sobre ciertas situaciones importantes y los recursos suficientes que vas a tener para poder trabajarlo y tener un aprendizaje a largo plazo y sobre todo un crecimiento personal dentro de todo esto. Pero la cosa es racionalizarlo. Yo Claro. reconozco en este punto, con este relajo que yo tengo, esto fue hecho mierda. O sea, se murió un día después de mi cumpleaños. O sea, todavía está como muy... Claro, hecho es mierda. entendible que estés sensible. Nosotros ya hablamos así muy lineal, pero no, o sea, Verás, es que el problema es que justo hablamos del tema de fumar y todo, y justo el día siguiente, o sea, los pulmones de él ya no dieron más. Ya no dieron más, o sea, sus pulmones no dieron más, y fue tan irónico que justo de eso que hablábamos, justo por eso falleció. O sea, y como decía creo que un profesor de literatura que decía, o sea, en los dos momentos en los que nos volvemos idiotas, cuando nos enamoramos y cuando se nos muere alguien. Porque cuando nos enamoramos es como, ay, pero es que verás, es que la palomita cuando volaba de ese mismo color era, y cuando veo la paloma del mismo color que está volando, me acuerdo de ella, cojudo, no tiene nada que ver. Y cuando te estás muriendo, bueno, pasa la lo mismo. idealización que uno va teniendo Sí. dentro de todo esto. No, sí, hay de todo. O sea, dentro de todo, podemos revisar varias experiencias, sobre todo con respecto, y lamento mucho lo de tu tío. Lo lamento bastante. Pero es parte de ciertas situaciones que vamos viendo. Como decimos, nosotros podemos conversarlo aquí, pero es una batalla diaria interna que uno tiene por ir trabajándola, sobre todo. Sí. Y como tú dices, en algún momento va a tener que ir a terapia. Genial, me alegra bastante que lo puedas hacer para que lo puedas trabajar y entender más aprendizaje del que tú ya tienes. Y que puedas seguir fomentando y sobre todo desempolvando tal vez algunos recursos que ni siquiera sabías que tenías, que te pueden ayudar para trabajar esta sensación de miedo. Y una cosa que es importante, o sea, a veces la gente cree que cuando eres inteligente o inteligente, digo yo, hacia mí mismo, puedes superar lo que sea solo. Y no hay tal. O sea, a veces yo digo, terminar teniendo un poco de conocimiento puede ser una cárcel. Como decía Sócrates, el conocimiento causa dolor. Sí. Porque razonas. Imagínate, o sea, yo digo, y por lo mismo, yo digo, yo soy una persona atea. Imagínense esto, o sea, para mí no hay, lo digo así, o sea, para mí, mi tío no va a reencarnar, mi tío no hay un espíritu, no hay un cielo, se acabó. Y tenerle en una urna las cenizas y topar las cenizas es arrollador. Bueno, ya me declaré ateo, así que completo, porque después de pasarme eso no tuve esa refugio. Ajá, ya no Pues, tuve. Pepe Mujica decía eso, él también es ateo. Y decía, o sea, yo le tengo envidia a la gente que es creyente, porque la gente creyente en todo caso tiene ese confort de decir, ok, va a ir a otro plano. Ajá, esa esperanza Pero de tener imagínate otro plano. ver, si no hay nada, es hecho mierda. Dentro de todo esto, para darle un cierre, pongámosle así, a toda esta experiencia que tú has mencionado, ¿qué consideras tú que es importante trabajar englobando todo lo que hemos visto con estos recursos, con esta información suficiente, con este guerrero interno que te ayuda bastante en el tema del miedo? ¿Qué clase de recomendación tú les brindarías a las personas? Primero, o sea, ahí sí voy a sonar, si bien estuve muy académico, me decían tras cámaras, ahora es un poco más emocional. Yo creo que lo único que me ayudó a mí en ese momento fue anclarme en mi familia, anclarme en mi pareja. O sea, es que en ese momento uno no es racional, en ese momento es totalmente irracional la cuestión. Y volver y después del velorio poder comerme unos mariscos con mi hermano. Yo tengo mis ñaños, que a veces no les veo, una ñaña vive en Francia, otros viven por la costa. Si bien verles no fue la mejor circunstancia, sí, ver a la familia reunida Te ayuda a conectar. te da un piso.
Exacto. Y ese piso se te es necesario, o sea, siempre puede ser un amigo, puede ser una mascota, no sé, pues, pero a mí el tener ese soporte emocional me ayudó mucho. De hecho, cuando a una amiga, o sea, le conté, me abrí y como que le ignoró, o sea, me dio ganas de ese rato matarle, porque uno no está racional. Entonces, sí, o sea, creo que, ¿sabes qué? La respuesta sería, más que la familia, rodéate de gente empática. De Ok. gente empática que te puede escuchar. Ok, esa es la lección que nos deja al final el hecho de rodearte. Sí, de tener una red de apoyo que te vaya ayudando en ciertas problemáticas que no sepas cómo trabajarlas y sobre todo, como veíamos, una vez más lo voy a decir, no sé cuántas veces dije miedo aquí, pero pues que te generen miedo, pero sobre todo que te ayuden a tener recursos para poder solventar esta situación. Qué genial, me agrada bastante. Es muy bonito tener estos recursos y poder trabajarlo de esa manera y que también fomente a las personas para que puedan entender que todo el mundo es capaz de romperse y todo el mundo puede hacer situaciones que tal vez no te agraden mucho, pero sobre todo que van a tener un aprendizaje grande para ti. Te agradezco un montón, mi hermano. Para por consultas venir. con el doctor, por favor. Más que nada, te agradezco un montón por venir, mi hermano, por darnos tu experiencia personal bastante. Recuerden que saben, eres muy sombras. bienvenido aquí. Recuerden que las redes de Alejo las vamos a dejar para que ustedes puedan ir a conocer un poquito más sobre Datos con Alejo, allá las sombras, para que vayan a chequearlo. Y sobre todo, un agradecimiento, como siempre, a Royal Hub, que nos ha ayudado bastante con este espacio para poder tener tranquilamente estas experiencias. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye. Cuídense, cuídense, sombras.